Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ya está con nosotros el periodista y destacado analista internacional Jorge Ortiz. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Relataba a los oyentes que al momento hay 137 muertos y 180 heridos en el terrible atentado de Rusia. La pregunta es esa: ¿por qué ISIS atentó en Rusia? ¿Cuál es la línea conductora del análisis? Jorge, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Edgar. Buenos días. El Estado Islámico tiene una larga confrontación con Rusia, una larga confrontación que se agrava básicamente por un hecho, y es el apoyo que ha dado Rusia tanto a Siria en la guerra civil siria, guerra civil en la cual el Estado Islámico participa como parte de las fuerzas rebeldes, de las fuerzas que se insurreccionaron contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad y que han estado desde el año 2011 en una guerra, 13 años continuados, y ese apoyo pues a Siria, un apoyo que ha sido decisivo para que finalmente el gobierno de Bashar al-Assad esté claramente ganando la guerra civil siria. Ese apoyo ruso ha sido decisivo para eso y obviamente el Estado Islámico se siente muy afectado. Y en segundo lugar, por la actitud de Rusia frente a los talibanes. Los talibanes también, pues Rusia de alguna manera los combate, y el ISIS, el Estado Islámico, tiene alguna relación que hace que el tema Afganistán también sea un tema de confrontación y de disputa entre Rusia y el Estado Islámico. Rusia para el Estado Islámico es una especie de enemigo, pero por valor agregado, porque lo que siempre se ha pensado es de que Occidente es el mayor enemigo del Estado Islámico, los Estados Unidos, la OTAN, los países europeos. No, más bien yo creería que el mayor enemigo del Estado Islámico es Rusia, porque el antecedente de todo esto es la invasión rusa a Afganistán en 1979. En la Navidad del 79, las tropas rusas, perdón, soviéticas en esa época, Soviéticas en ese tiempo, claro. entraron en Afganistán para apoyar un gobierno que se había declarado marxista. Es una intervención militar, una invasión soviética que duró 10 años, hasta 1989. En 1989 los ejércitos soviéticos se retiraron derrotados. En ese momento la Unión Soviética y en general el sistema socialista había fracasado. Y 9 meses después cayó el muro de Berlín digamos, como manifestación máxima del colapso del socialismo. Pero en esos 10 años de ocupación soviética de Afganistán, se habían formado lo que serían el núcleo tanto de Al-Qaeda como después del Estado Islámico. Entonces, a los soviéticos y hoy a los rusos, la gente del Estado Islámico no solamente lo ve como fuerzas de ocupación, fuerzas con las cuales combatieron, sino que además es una fuerza de ocupación atea, porque la Unión Soviética, cuando ocupó Afganistán, oficialmente era un país ateo, un país sin Dios, frente a la extrema religiosidad, la teocracia, que es Claro. característica del radicalismo islámico. Los primeros instantes luego del atentado generan inquietud y desconcierto en todo el mundo, me imagino en Rusia, obviamente, porque lo que teníamos horas antes, días antes, más bien son la continuación del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y claro, una primera instancia de pensamiento ahí, los ucranianos hicieron este atentado. Y eso mismo ha tratado de decir el presidente Vladimir Putin, ¿no? Decir, los del Estado Islámico son islamistas, tienen algún tipo de conexión, que nunca especificó, pero dice, tiene algún tipo de conexión con Ucrania, y por eso trataron de
huir a Ucrania, todo lo cual es una mentira absurda, no es absoluta. El Estado Islámico reivindicó el atentado, no tiene el más mínimo nexo con el gobierno ucraniano, absolutamente no tiene por qué tenerlo, no hay motivo, no hay razón, no hay un solo indicio, menos aún una prueba. Pero claro, Vladimir Putin está librando desde hace 2 años una guerra bastante insensata con Ucrania, que la presentó inicialmente como una operación especial, una operación militar especial que terminaría en unas pocas semanas, y total que hasta el momento les ha costado a los rusos 300.000 muertos, 300.000 soldados muertos, y es una operación en la que no avanza, en la que están empantanados. Entonces, ¿cómo justifica ante su pueblo el presidente Vladimir Putin la continuación de la guerra con Ucrania, vinculándoles a cualquier maldad imaginable? Y se le presentó esta ocasión y trata de decir, fue Ucrania. No, no, Ucrania no tiene nada que ver en ese atentado, es el Estado Islámico, que no solamente tiene una vieja confrontación con Rusia, sino que tiene los medios materiales, financieros y logísticos como para cometer un atentado como el que cometió. Y para amedrentar a ISIS, a Ucrania y quizá a todo el que se ponga al frente es que Putin autoriza sacar los videos de los detenidos abiertamente torturados. En efecto, claro, la política del presidente Putin ha sido prácticamente desde que tomó el poder en el último día del año 1999, ha sido esa, ha sido una política de amedrentamiento. Para eso no ha tenido ningún problema en asesinar, en encarcelar, en enviar al exilio o en prohibir la participación política a todos sus adversarios de significación. El último fue Alexei Navalny, a quien asesinó el 16 de febrero pasado en una prisión del Círculo Polar Ártico. Y es Es ingenuo el parte que de, piense que no lo mandaron a matar desde el gobierno, desde el Kremlin. Sí, habría que ser muy cándido, muy pánfilo para creer que el pobre señor Navalny, un hombre joven, fuerte, saludable, se murió de frío. Sí. Y es evidente que además demasiados antecedentes. En junio del año pasado Putin lo mató a quien era su hombre de confianza más cercano, Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, y lo mandó a matar porque Prigozhin tuvo en algún momento la idea de rebelarse contra las órdenes que le daba el Kremlin de participar en la guerra ucraniana sin darle los medios. Entonces Putin tiene una larga trayectoria de la aplicación de la política del terror, que es una política propia de todos los autócratas: hacer tener miedo, cambiar las leyes, meter juicios, amenazar, o en este caso incluso mandar a matar, para que, como una política de amedrentamiento, para que nadie más haga nada y el reinado en este caso, del zar Vladimir sea absoluto. Hablando de autocracias, te quiero proponer, Jorge, el análisis en territorios más cercanos al Ecuador, como en Venezuela. Acá en los últimos días, ante la dificultad, ante la imposición del gobierno de Nicolás Maduro de que María Corina Machado sea la candidata de la oposición, se le ha encargado a Corina Lloris que desempeñe esta actividad, ¿no? Eh, ¿cuán práctico es esto? Porque claro, la señora Lloris no es conocida. Se sabe que es de confianza de María Corina Machado, pero no es de ella. Uh María -huh. Corina Machado incluso es la que tiene el carisma, la que ha desarrollado toda una tarea que ya va para algunos años, que la ponían incluso como reemplazante innata de Nicolás Maduro. Es decir, ¿qué es lo que va a suceder en Venezuela en los próximos días y semanas? Bueno, va a suceder lo que ya se sabía que iba a suceder incluso con María Corina Machado, que el Tribunal Electoral, que controla el chavismo a sangre y fuego, iba a proclamar ganador de las elecciones a Nicolás Maduro, sea cual fuere el resultado de la votación. Y esa noche iban a declarar, es decir, Maduro ha sido reelegido y seguirá gobernando. Obviamente, pues más difícil les era ese fraude con María Corina Machado, una mujer conocida, popular, valiente, luchadora, que todo el mundo sabía que le iba a ganar a Maduro. Entonces la descalifica el gobierno de Maduro para que tenga que María Corina poner en su reemplazo a alguien sin su arrastre, sin su popularidad, sin su prestigio.
de manera que el fraude sea menos brutal, que la gente diga, pues a lo mejor ganó Maduro. No hay manera que sea. Las mediciones, las encuestas creíbles, ninguna de ellas, Edgar, decía que Maduro, dice que Maduro podría obtener más del 25% de los votos. Algunas dicen 18% de los votos. Este momento, después de 25 años y de un fracaso espectacular, el gobierno del socialismo del siglo XXI es totalmente impopular en Venezuela. María Corina, si es que se realizaban las elecciones, iba a tener 55% de los votos. Esas eran las mediciones. No había una sola encuesta que dijera que María Corina tenía menos de la mitad más uno de los votos. Iba a ganar en primera vuelta. Ahora con la señora Lloris era más fácil hacer un fraude y que la gente, especialmente los fanáticos del socialismo del siglo XXI, lo crean y lo repitan, digan, ganamos otra vez, el pueblo nos ha dado su confianza. Es evidente que no. Seguramente en votos la señora Lloris, aún siendo desconocida, teniendo 80 años, siendo casi una persona nueva en la actividad política callejera, pues probablemente le gane a Maduro, pero el Tribunal Electoral dirá que Maduro ganó. Pero por eso mucha gente pensaría, ¿y por qué entonces le dan quórum al abierto fraude del chavismo? No participen. Porque ya lo hicieron en dos ocasiones en la década anterior y el resultado fue peor, porque el resultado terminó siendo que aparentemente el resultado era legítimo. A ver, podían participar, les dijimos, vengan, participen. No participaron, nuestro candidato único, obtuvo el 80, 85, 90% de los votos, daba una imagen de legitimidad. Hoy, después de todo el desastre que ha sido el gobierno de Maduro, el gobierno del socialismo del siglo XXI, 7 millones de venezolanos han huido por donde han podido y se han regado tristemente por las calles de América del Sur. Mucha gente en Venezuela, le diga lo que diga el Tribunal Electoral, va a saber que perdió Maduro, va a saber que el socialismo del siglo XXI fue derrotado. Por mucho que todos los líderes del socialismo del siglo XXI, desde Andrés Manuel López Obrador en México, Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en el Ecuador o en donde viva este señor, le apoyarán a Maduro, harán cargamontón tratando de que la gente vote por ellos, pero todo el mundo sabrá que Maduro va a ser derrotado y que solo se renovará su mandato por un fraude. Por eso es mejor participar, para que la gente tenga claro que fue un fraude. Han pasado 26 años de la toma del chavismo de Venezuela, donde se ha arruinado a una de las economías más bollantes que existían, no solamente en el hemisferio occidental, sino probablemente en el mundo. El mundo debe seguir viendo impasible lo que sucede en el territorio venezolano. Lamentablemente hay poco que hacer. Eh, varios de los países del mundo han interrumpido sus relaciones con Venezuela, lo han aislado, incluso hubo sanciones económicas internacionales, países que dijeron no voy a comerciar más con Venezuela porque esa es una dictadura atroz, embustera, mentirosa, pero poco más que eso se puede hacer. Eh, Venezuela sí es el país que tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, 300.000 millones de barriles, un océano de petróleo. Venezuela debería ser el país más rico de América Latina, pero con gran ventaja, y es con Haití los dos países más pobres y con más pobres por el pésimo manejo. El socialismo del siglo XXI lleva a eso. Ve la situación de Nicaragua, ve la situación de Bolivia. En el Ecuador, los altísimos precios del petróleo, $115 por barril, confundieron a mucha gente. Le hicieron creer que la bonanza pasajera de esos años se debía al acierto del gobierno de Rafael Correa. No, al contrario, fue un gobierno terriblemente desacertado, pero que tenía una cantidad fabulosa de dinero, que le caía todos los días $115 por 500.000 barriles de petróleo. Parecía que había prosperidad, lo que había es precios internacionales del petróleo que no dependen del Ecuador. Pero en Venezuela la situación pues también fue casi esos años. El precio del petróleo también benefició y muchísimo a Venezuela. La gente creyó que Chávez era un redentor, se plegó al chavismo,
Pero cuando se acabaron esos precios de oro, pues vino la realidad, y la realidad es que el socialismo del siglo XXI es empobrecedor, y el caso más evidente es el de Venezuela. Jorge, te agradezco esta oportunidad. Gracias por este diálogo. Gracias por poner las cosas en perspectiva de lo que sucede en Venezuela y en Rusia. Te Al agradezco. contrario, muchas gracias a ti, Edgar, un abrazo. Estuvo con nosotros el experto en temas internacionales, el periodista Jorge Ortiz.